buenos días. Hoy es jueves y las lecturas de nuestro devocional están basadas en Génesis, capítulo 25, 27 y 31. Esta semana estamos hablando sobre la sabiduría, nuestra sabiduría y la sabiduría de Dios. Y hemos ya descrito cómo Dios, poderoso en sabiduría, una sabiduría que gobierna la omnipotencia y que le lleva a trazar planes que se consumarán bajo la guía de ese Dios soberano y lleno de amor y de gracia hacia nosotros, está trabajando para darnos algo de esa sabiduría. Nunca vamos a llegar a la altura que desearíamos o podríamos llegar y que un día conoceremos ya en la perfección cuando estemos en la presencia del Señor, transformados a su imagen y semejanza. Pero mientras recorremos el sendero de este mundo, Dios está compartiendo su sabiduría, sabiduría espiritual, sabiduría que está ligada al bien moral, sabiduría que tiene que ver con el Evangelio de Jesucristo, sabiduría que por otro lado el mundo rechaza y trata como locura, pero que dice la Escritura es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En cuanto abrimos las páginas de la Biblia, ya encontramos la historia de muchas personas que tuvieron una vida verdaderamente apasionante y que nos dejan un mensaje contundente y claro que en algún momento hemos mencionado ya en estos devocionales y que quiero volver a mencionar en esta mañana. Solo los seres humanos en comunión con Dios pueden conocer la verdadera felicidad. Y es la experiencia sabia de una vida íntegra, de una vida en dependencia de Dios, de una vida bajo el control del Espíritu Santo. Y Génesis revela cómo los seres humanos viven con Dios, pueden entonces vivir en paz y en armonía con otros seres humanos. La justicia, la paz y el gozo que las personas siempre ansían llegan a ser una realidad cuando las personas descubren que el Dios que mora en ellas es la fuente que suple todas esas necesidades. Y Dios comunica entonces esa sabiduría para que podamos alcanzar esa dinámica de vida en comunión con Él y en comunión con otras personas que le temen, que le aman y que dependen de Él. Hay 5 personajes mencionados en Génesis y no podemos detenernos en ellos, ni lo hemos hecho el domingo, ni están presentes en el capítulo que estamos meditando acerca de el único y sabio Dios esta semana. Pero sí quiero señalarlos muy brevemente esta mañana. El primero de ellos es Noé. Noé pasó por una muerte simbólica mediante las aguas del diluvio. Estuvo rodeado de las aguas, llevado sobre las aguas, preservado en medio de las aguas y salvado de las aguas. Aguas de juicio, aguas de muerte que no pudieron hundirlo a él. ¿Por qué? Porque Dios le había guiado en su sabiduría a construir un arca, de modo que a través de la tormenta y del diluvio, él fue preservado para vida y fue llevado a un nuevo mundo, a una nueva vida de fe en su Redentor. En el caso de Noé, tenemos un cuadro de la regeneración. Cómo Dios interviene para hacer de nosotros nuevas personas y a través de la obra que Cristo realizó en la cruz del Calvario, simbolizada en ese arca que atraviesa el diluvio, somos nosotros colocados en Cristo como un arca de salvación, preservados del juicio y llevados a una nueva vida en esa relación personal con Jesucristo. Luego tenemos la vida de Abraham. Abraham es un cuadro de cómo somos justificados por la fe. Más tarde Pablo lo explicará en Romanos capítulo 4 y capítulo 5, cómo Abraham es un ejemplo de una persona que es justificada por la fe.
Abraham necesitó aprender, decíamos en el día de ayer, a vivir en la presencia de Dios, la práctica de la presencia de Dios, enfocando toda su vida en relación con Él, aceptándolo como su único jefe, defensor y galardonador. Lejos de ser perfecto, Abraham le cree a Dios la promesa de que tendrá un hijo a pesar de su vejez y de la esterilidad de Sara, su mujer. Y así encontramos por primera vez en la Biblia esa declaración divina de justificación debido a su fe. Luego llega a ser llamado amigo de Dios. ¿Por qué? Porque vive en la misma presencia de Dios. Algo a lo que la sabiduría de Dios le va llevando poco a poco. Luego en Génesis aparece otro personaje, es su hijo, Isaac. Es el que menos destaca, es el que menos brillo tiene. Un cuadro bello de la posición de hijo, mimado, consentido por sus padres, nos deja el hermoso ejemplo de que Dios nos ama, nos valora y nos llama amados de su corazón. Tal vez podríamos destacar la absoluta sumisión de Isaac a su padre, cuando Abraham le lleva y le ata y le acuesta sobre la leña en el altar que había construido en la cumbre del monte, porque Dios le había pedido que sacrificara a su único hijo. El papel de Isaac allí es completamente pasivo, pero debiéramos recordar que era un joven y que Abraham ya era un anciano, que él pudo resistirse, pudo escapar, pudo huir. Sin embargo, en absoluta obediencia, se entrega para que su padre lleve a cabo el sacrificio que Dios le había ordenado. Y así nos deja un cuadro precioso de la posición de hijo, sumiso, que descansa, que se entrega y que experimenta también la bendición de Dios. Tenemos también el cuadro de José. El cuadro de José es un cuadro de la glorificación. Amado por el Padre, pero maltratado por sus hermanos, desde las cadenas de la esclavitud, Dios le exalta para gobernar junto al trono de Faraón. Nadie estaba por encima de José, solo la figura de Faraón. Y en este caso es un tipo del ejemplo más completo de la persona de Cristo que encontramos en el Antiguo Testamento. Mañana le vamos a mencionar, finalizando nuestra semana, porque Packer le menciona también en el capítulo que nos ocupa estos días. Pero es un cuadro de la glorificación y en eso ya tenemos también una hermosa bendición al pensar en Cristo glorificado. Pero nos hemos saltado uno, el hijo de Isaac, Jacob. El pillo del Génesis, el hombre que pensaba que podía vivir por su astucia, por su propio ingenio, por su propio esfuerzo personal, intentó engañar a todo el mundo y sufrió en su propia experiencia los engaños más dolorosos de su suegro, de sus propios hijos, de personas que le iban por arriba de él como personas que estaban por debajo de él. ¿Por qué? Porque promovió los problemas familiares más profundos al hacer diferencia entre sus hijos. Sembró la amargura y el resentimiento entre ellos. Y Jacob es de quien hoy nos tenemos que ocupar en nuestro devocional. ¿Por qué? Porque aunque era un caprichoso hijo de mamá, tenía todos los instintos oportunistas y la crueldad amoral del comerciante ambicioso y egoísta. Dios en su sabiduría había resuelto que si bien era el hijo menor, él obtuviese la primogenitura y la bendición que acompañaba a la familia que descendía de Abraham y que habría de ser el portador de las promesas del pacto. Pero no solo eso,
Dios se había propuesto inyectar en Jacob la verdadera espiritualidad, llevarle a ser un hombre cuya actitud hacia la vida debía ser cambiada, como su actitud también hacia Dios. Debía dejar de confiar en su propia habilidad y poner completamente su confianza en Dios. Pero esto también había de llevarle a rechazar esa doblez, esa actitud sin escrúpulos que manifestaba con tanta naturalidad, y reconocer su debilidad y su necedad al punto de desconfiar en sí mismo para abandonar todo intento de triunfar a costa de los demás, explotando a los demás. Dios quería que su autosuficiencia desapareciera total y definitivamente, por lo que de una manera paciente y sabia, Dios le conduce al punto en el que podía estampar en su alma el necesario sentido de impotencia, de una forma indeleble. ¿Y qué pasos siguió Dios para conseguirlo? Pues durante 20 años Dios le permitió tejer las madejas complejas del engaño y las consecuencias inevitables que esto trajo. La desconfianza de todos, de amigos que se terminan convirtiendo en enemigos, la soledad del que vive engañando a los demás. Tuvo que huir de su hermano Esaú cuando le roba la bendición. Luego su tío Labán explota su situación para beneficio propio y le engaña para que se case con sus 2 hijas y le trata de una manera inescrupulosa también. Y entonces él, al experimentar el verse estafado, estafa también y manipula de una manera verdaderamente asombrosa y extraordinaria. ¿Por qué? Porque él tenía que aprender las consecuencias de aquella manera de vivir. Labán le paga con la misma moneda a Jacob y usa de mucha astucia para perjudicar a su suegro, y luego huye de él, que tiene que perseguirle, y Dios interviene para frenar la mano de Labán. Pero luego Labán traza una línea y deja bien claro que no quería volver a saber nada con Jacob. Sus problemas no habían hecho más que empezar, porque al despedirse de Labán se tiene que enfrentar con su hermano, que viene hacia él con 400 hombres armados. ¿Por qué? Porque había llegado el momento de Dios. Este hombre, Jacob, es un personaje, tal vez de todos en el Génesis, con el que más fácilmente nos podemos identificar, ya que es una figura y proceso del ejemplo de santificación que Dios lleva a cabo en la vida de todo hijo de Dios. Intentamos vivir en las fuerzas de la carne y no le dejamos otra opción a Dios que acorralarnos y luchar contra nosotros hasta que descubramos que Él nos está hablando, nos está llamando y quiere que nos rindamos a Él incondicionalmente. Entonces es cuando le dejamos a Dios tomar el control y comenzamos a vivir de verdad. ¿Has hecho eso en tu vida? Yo te invito en esta mañana a que tomes esa decisión de entregarte plenamente al Señor. Mi oración escrita hoy es: amado Padre, danos de tu sabiduría, trabaja en nosotros para que podamos crecer conociéndote cada día más y entregando nuestra voluntad a ti, de modo que podamos ser moldeados por tu mano poderosa y llena de gracia, experta en formar personas semejantes a Jesús. En tu nombre, amén. Que el Señor os bendiga. Os espero mañana viernes para despedir ya esta semana tan especial. Manteneos bendecibles. Que Dios os bendiga.